¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada El metro, sus múltiplos y submúltiplos. El aprendizaje esperado es resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés, yarda, pulgada, galón, onza y libra. El énfasis es resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro. En esta sesión estudiarás el metro, unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. También aprenderás sobre los múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Veamos una situación problema. El maestro de Leonardo le pide medir la distancia que recorre de su casa a la escuela, y esto provoca en Leonardo curiosidad y pregunta ¿para qué medir? Para responder, analiza lo que es una magnitud y una medida. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por medio del vocabulario internacional de metrología, define la magnitud como la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. En este caso, la longitud es la magnitud que estamos definiendo. Entonces, para medir magnitudes nos apoyamos de una herramienta a la que denominamos unidad de medida. Analiza qué es una unidad de medida. El metro es una unidad fundamental que forma parte de un sistema consistente de unidades, llamado Sistema Internacional de Unidades, el cual se basa en 7 unidades fundamentales correspondientes a las unidades de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa. En esta ocasión hablaremos del metro como unidad fundamental de la longitud en el Sistema Internacional de Unidades, el cual se abrevia como SI. El sistema internacional se usa en México y en muchos otros países. En muchos otros, en cambio, se utiliza el sistema inglés o sistema imperial, incluido México. La unidad de medida es una referencia que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Por ejemplo, para la longitud, el codo, la vara o la cuarta se emplearon para determinar medidas en tiempos antiguos. Los más usados actualmente son el metro, el kilómetro y el centímetro, la yarda, el pie y la pulgada. El metro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades y se utilizan múltiplos y submúltiplos para medir y expresar longitudes que sean apropiadas a su orden de magnitud. ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos del metro? Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Se utilizan para medir objetos u otros más grandes que el metro. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro y se utilizan para medir objetos u otros más pequeños que el metro. Los múltiplos del metro hacen referencia a unidades de medida mayores que el metro. Generalmente se utilizan para medir objetos cuyas medidas son mayores que el metro a partir de los múltiplos de 10. Y los submúltiplos del metro hacen referencia a unidades de medida menores que el metro. Generalmente se utilizan para medir objetos cuyas medidas son menores que el metro a partir de los submúltiplos del 10. Es importante acotar que los múltiplos de 10 son aquellos que se obtienen al multiplicar por 10 las unidades de medida. Los submúltiplos se obtienen al dividirlos por 10, y con esta definición de los múltiplos y submúltiplos reflexiona acerca de su utilidad en la medición y de cómo su uso facilita el manejo de medidas y cálculos, ya que algunas veces es necesario medir longitudes muy grandes y otras veces muy pequeñas. En ambos casos, utilizar el metro como unidad de referencia puede dificultar su operatividad, manejo e interpretación. El reto de hoy es el siguiente. Para fortalecer lo aprendido, realiza lo siguiente. ¿Cuál es la equivalencia en metros de las siguientes unidades de longitud? Año luz, parsec y angstrom. Para resolverlo, puedes apoyarte con tu libro de texto. Proseguiremos con la clase de español, titulada Recreando Ando. El aprendizaje esperado es recopilar leyendas populares para representarlas en escena. El énfasis es visualizar la representación escénica de episodios de una leyenda. Nuestro resumen dice así: en esta sesión revisarás algunos elementos que te serán útiles para recrear los ambientes y lugares de una puesta en escena, en este caso, la de una leyenda. Analizarás distintos aspectos de un relato y a partir de ahí desentrañarás la trama para definir el tiempo, espacio y características de los personajes. Con esto podrás elaborar un storyboard, es decir, que identificarás los elementos que puedan ser convincentes y que estén a tu alcance para recrear el espacio físico de las escenas en una obra de teatro. Por ejemplo, si una obra de teatro dice que se desarrolla en un bosque tenebroso, tendrás que definir con qué elementos puedes recrear ese bosque y además que sea tenebroso. También reflexionarás acerca de los elementos de vestuario o utilería que los actores pueden llegar a necesitar para la representación de una leyenda. Existe un elemento fundamental que se considera como guía para elaborar una historia, el storyboard, que es una secuencia de imágenes organizadas. A partir de este elemento, seleccionas los materiales, la iluminación, el tipo de vestuario y de escenografía.
entre muchos otros elementos que te ayudarán a generar un ambiente y atmósfera en tu obra. ¿Has visto alguna obra de teatro que esté basada en un texto narrativo como una novela, cuento o leyenda? Haber leído el texto original antes te otorga ciertas ventajas, pues puedes tener un punto de comparación o conocer elementos extra de la trama. La adaptación, con todas sus estrategias, la vuelve una obra dramática que funciona por sí sola, dándote una experiencia completa y distinta. Para lograr ese objetivo, se requiere de un trabajo complejo. Para conseguir adaptar un texto narrativo a uno dramático, se deben analizar un conjunto de elementos que pertenecen al escrito original, y también tener en cuenta que, mientras en los textos narrativos puede existir una voz que nos cuente todo lo que ocurre, en un texto dramático conocemos todos los acontecimientos por medio de ver en presente lo que hacen y dicen los personajes. En una obra de teatro, son los personajes quienes nos muestran la historia. ¿Recuerdas qué es la trama? La trama se refiere al conjunto de acontecimientos de una historia, y el orden en que estos acontecimientos son contados por el autor. En pocas palabras, es de qué se trata la obra. Dentro de la trama hay algunos elementos a considerar. Si comienzas a analizar un texto, encontrarás que casi todos cuentan con un enlace de acontecimientos que se presentarán en inicio, desarrollo y un desenlace. Estos son las tres unidades convencionales de cualquier relato. Dentro del desarrollo existe conflicto, también llamado nudo, y el clímax. El nudo o conflicto sería el problema fundamental, el obstáculo que los personajes deben de librar, el momento en el que vemos a los personajes actuar guiados por sus deseos más profundos, y el clímax es el punto culminante de la obra, el punto decisivo en el cual todo lo planteado en la obra tiene consecuencias. El clímax es el momento más emocionante de toda obra, ya que se decide si los personajes alcanzan o no su objetivo. Por lo tanto, el clímax da pie al desenlace de nuestra obra, nos conduce al final de la trama. El reto de hoy es el siguiente: con el propósito de visualizar la representación escénica de episodios de una leyenda, elabora en tu cuaderno el storyboard de la leyenda que más te guste. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Veremos la clase de física, titulada ¿Las cargas cargan cuerpos? El aprendizaje esperado es: describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso. El énfasis es describir e identificar los procesos de electrificación, conducción, inducción y frotamiento. Nuestro resumen dice así: analizarás qué es la electrificación e identificarás sus procesos y cómo es que funciona la conducción, la inducción y el frotamiento. Es importante revisar algunos conceptos que has aprendido en temas anteriores. Por ejemplo, que la materia está formada por átomos. Debes entender que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde lo micro hasta lo macro, como un mosquito o un alfiler hasta un edificio o un elefante. El átomo era considerado como la unidad más pequeña de la materia. Actualmente sabes que es el quark. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Imagina que los protones y neutrones se llevan muy bien, y por eso permanecen juntos en el núcleo, mientras que el electrón tiene más un espíritu viajero y se encuentra en las órbitas como si fueran autos en una carretera, dando vueltas alrededor del núcleo. Los fenómenos eléctricos que has visto muestran una propiedad fundamental de la materia, la carga eléctrica. Como estudiaste en temas anteriores, los protones poseen una carga positiva y los electrones carga negativa. Por lo tanto, los fenómenos eléctricos tienen relación directa con la interacción de las partículas que componen al átomo. ¿Será entonces que de los electrones venga la palabra electricidad? ¿Qué significa eso de electrizado? La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Algunos de esos fenómenos son, por ejemplo, los rayos, la electricidad estática, entre otros ejemplos. El conocimiento de la electricidad es muy antiguo. Se sabe que Tales de Mileto, en el siglo VI antes de nuestra era, observó que, al frotar un trozo de ámbar con un paño de lana o de piel, este atraía materiales ligeros como pelusa, plumas de aves y cabellos. La palabra electricidad se originó en la antigua Grecia. La palabra proviene del vocablo electrón. Este significa ámbar, que es la resina fosilizada de un árbol. El reto de hoy es el siguiente: elabora en tu cuaderno un mapa conceptual que te sirva como resumen. Utiliza los conceptos vistos en la sesión: carga eléctrica, electrización por inducción, electrización por contacto y electrización por frotamiento. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada ¿Qué estrategias y acciones promueven la equidad de género? El aprendizaje esperado es: analiza las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia, amistad, noviazgo, estudio. El énfasis es identificar estrategias y acciones para promover la equidad de género. Nuestro resumen dice así: conocerás los aspectos que te permitirán reflexionar en lo que concierne a conductas y acciones de la vida cotidiana, así como sobre las estrategias y acciones que puedes realizar para promover la equidad de género en tus relaciones personales, de amistad, pareja, en la comunidad escolar y en la sociedad en general, para que todas y todos podamos desarrollar sin distinción nuestras habilidades y capacidades.
Seguramente has notado que, en la adolescencia, cada vez son más claras las diferencias físicas, los gustos, las formas en que te relacionas, las actividades y otros rasgos que distinguen a las mujeres y a los hombres. Pero al mismo tiempo vas compartiendo intereses. Por ejemplo, pueden tener un círculo de amigas y amigos a los que les gusta la misma música o el mismo tipo de ropa. Nadie elige el sexo. Hay quien nace mujer y quien nace hombre, de acuerdo con las características biológicas y fisiológicas, o quien nace con características sexuales que no corresponden a estas nociones binarias. Sin embargo, en la sociedad prevalece la idea de que el sexo con el que nacemos define lo que nos debe gustar, cómo debemos vestir, cómo comportarnos, los roles que vamos a desempeñar e incluso qué tipo de personas seremos. Estos presupuestos sociales muchas veces derivan en extremos al imponer ideas o roles validando determinadas costumbres y conductas que dictan lo que deben ser y hacer las personas según su sexo, o por el contrario, lo que no deben ser y hacer. Esta situación afecta el derecho inalienable a la libertad de las personas y tiene muchos efectos negativos, no solo en su desarrollo personal, sino también en la sociedad en su conjunto. Es importante mencionar que no existe un destino trazado de antemano y mucho menos solo dos formas de ser posibles. Esto implicaría encasillar a la mujer y al hombre para que forzosamente asuman determinados roles y comportamientos sin tener más posibilidades. Sería como decir, si naces hombre serás piloto de avión y si naces mujer serás cocinera, por mencionar estos casos. En la sociedad aún persisten ideas que determinan la forma de ser y cómo debe vivir su vida las mujeres y los hombres. Esto desde que nacemos, a partir de estas ideas, patrones, roles y costumbres preestablecidos por las personas de otro tiempo. Pero, desafortunadamente, esto se ha establecido mediante un trato inequitativo y desigual, principalmente hacia las mujeres, tomando como justificación las diferencias biológicas. Por supuesto, tampoco se trata de negar dichas diferencias. No obstante, por ninguna circunstancia, el trato entre las personas debe ser injusto, discriminatorio o denigrante. Cuando esto sucede, prevalece la falta de equidad de género, sustentando en este trato diferenciado o desigual. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona en lo siguiente y dialoga con tus familiares. En tu espacio, ¿qué otras acciones consideras que pueden ayudar a promover la equidad de género en tus acciones y vida cotidiana? Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Cambios en los sistemas técnicos de producción. El aprendizaje esperado es emplear de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear productos técnicos. El énfasis es identificar cambios en los sistemas técnicos en el proceso de producción. Nuestro resumen dice así. Iniciarás conociendo la definición de qué es un sistema técnico. Un sistema técnico es la serie de procedimientos sistematizados y organizados que son necesarios para la elaboración de un bien o producto. El sistema técnico es la interacción entre los seres humanos, las herramientas, máquinas, los materiales y el entorno para la obtención de un producto o servicio de acuerdo con la demanda social. Un sistema técnico puede ser una persona utilizando un martillo para introducir un clavo en la pared, en donde interactúan de forma organizada la persona, que es el operador del martillo, el medio técnico, martillo, los insumos, el clavo, las acciones que responden a qué voy a hacer, con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, el entorno, el tiempo y el lugar. Otros ejemplos de sistema técnico son manejar un automóvil, una armadora de grúas industriales, un grupo de ingenieros expertos controlando el reactor atómico de una planta nuclear y un matemático desarrollando algoritmos en una computadora personal. Su objetivo principal es transformar una situación original por una situación deseada. Identificar cómo funciona el sistema técnico en un proceso productivo permite que los resultados puedan ser medidos cuantitativamente, es decir, la productividad y cualitativamente, por ejemplo, el personal calificado para dicha actividad, así como las interacciones de cada uno de los factores que participan en el sistema. Las características de un sistema técnico son: se caracteriza por la operación de los saberes y conocimientos expresados en un conjunto de acciones, tanto para la toma de decisiones como para su ejecución y regulación. Todo sistema técnico busca ser eficiente al transformar los materiales para la obtención de un producto. Cada sistema está conformado por subsistemas que interactúan entre sí con una intencionalidad. Los sistemas técnicos pueden a su vez formar parte de un sistema mayor, lo que los convierte en subsistemas. El reto de hoy es el siguiente. De acuerdo con el video Cambios en sistemas técnicos, elabora una línea de tiempo colocando imágenes, dibujos o recortes en forma cronológica de los cambios del sistema técnico que se generó a través del tiempo. Identifica el nombre del producto, qué tipo de sistema técnico es y qué cambios ha tenido. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.